Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, 4 del 5, y lo que nos corresponde ahora es la clase número 10, y tiene relación con el tema de la demanda. ¿Ya? Entonces, aquí hay que tomar en cuenta algo muy interesante, que ya hasta cierto punto lo estábamos viendo nosotros, que la demanda es una combinación de bienes que se relacionan debido al precio, ¿ya?, que tiene en el mercado, ¿ya?, y que el consumidor de alguna u otra manera puede optar por ella. Entonces la demanda, así como se define aquí, es una relación que muestra las cantidades de un bien que el consumidor está dispuesto a comprar con distintos niveles de precio. Fíjense la palabra que dice aquí, está dispuesto a comprar, ¿ya? No dice que el consumidor compra. Ojo con eso, ¿ya? El consumidor, cuando habla de la demanda o de demandar, es esto. Es lo que está dispuesto a comprar con distintos niveles de precios durante un periodo determinado, manteniendo los otros factores constantes. Distinto es cuando él compra, ahí hace efectiva la compra, ¿ya?, el intercambio. Pero la demanda en sí como concepto es lo que el consumidor estaría dispuesto a comprar. Entonces hay una ley de demanda que se refiere a una relación inversa que existe entre el precio de un bien y la cantidad demandada, ¿ya? Entonces, tal como se dice aquí, vamos a tener nosotros una gráfica, lo que representa la curva de demanda, ¿ya? Entonces, vamos viendo, dijo el ciego. No, estoy mal. No, de nuevo. Ahí. Aquí. Entonces, fijarse lo siguiente. Lo que yo tengo acá es la variación del precio de un bien. Si ustedes se recuerdan la clase anterior, ¿ya? En la clase anterior lo que teníamos nosotros era lo siguiente. Teníamos algo así. Entonces, en esta zona, que está aquí exactamente, nosotros colocábamos el precio. El precio de un bien cualquiera, X. Y acá, las cantidades del bien X. Entonces, lógicamente, que hay una relación entre precio y cantidad. Fíjense lo que está ocurriendo. Yo, en el primer caso, yo tomo esto. Fíjense lo que es esa curva. En la medida que el precio empieza a disminuir, yo tengo la oportunidad de comprar más del bien X, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el precio se hace relativamente más barato. Así de simple. Pero también es cierto de que esta curva que tiene, nos dice a nosotros que nos relaciona la renta que tenemos, ¿cierto?, con respecto al precio, nos da también a cierta cantidad de bienes óptimos. Pero también podríamos nosotros considerar que aquí pudiera haber más de un óptimo, ¿ya? Podría haber ahí otro óptimo, podría haber acá otro óptimo, en fin. Entonces, lo que tenemos nosotros, esto que se llama curva de demanda, que es una relación inversa entre precio y cantidad demandada. Ojo con este concepto. Aquí están las cantidades demandadas, ¿ya? Por tanto, el consumidor siempre va a preferir que el precio baje para poder demandar más, ¿ya? La demanda es esta curva que está aquí representada, ¿ya?, en azul, rojo, verde. ¿Estamos? Entonces, revisemos esto. Entonces, ¿qué ocurre nosotros cuando tenemos esta situación en la cual el precio del bien X, si esta curva, esta recta podría decirse la recta que nos representa la combinación entre precios
y cantidades, ¿cierto? Que es la recta de presupuesto, empieza a cambiar para acá. ¿Qué hace que empiece a cambiar hacia afuera? Indudablemente es por la variación que tiene el precio del bien X. Aquí tendría un óptimo que consumiría esta cantidad, teniendo en cuenta que existe su renta, que es I sub 0 o ingreso, ¿cierto? Y consume esta cantidad de X. Por supuesto que si el precio ahora cambia, entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a tener que la recta de presupuesto se abate hacia afuera. ¿Por qué? Porque al hacerse el precio del bien X más barato, entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que puede optar a comprar más unidades del bien X. Y sucesivamente puede hacerlo cuando el precio vuelve a cambiar, a disminuir nuevamente. Entonces vamos a encontrar sucesivos puntos óptimos, manteniendo constante la renta y solamente ha variado el precio. Esta curva que nos une todos los puntos óptimos correspondería a lo que se llama la curva precio-consumo, puesto que nos relaciona las variaciones que tiene el precio, ¿cierto?, cuando va disminuyendo, con el consumo que efectúa cada vez. Ahora, nosotros tenemos también acá representado una curva que se llama la curva de demanda del bien X, la función de demanda del bien X. Yo se las mencioné en un ejercicio ayer. Y la curva de demanda del bien X está en función de ¿quién? De la renta y el precio, ¿cierto? La renta y el precio. Fijarse que lo que está diciendo aquí, ponemos por una parte el precio y lo relacionamos con los bienes que están siendo demandados. Por tanto, en la medida en que el precio empieza a disminuir, fíjense, el consumidor estaría en condiciones de comprar más de X. Por tanto, este representaría el punto óptimo inicial, que estaría ahí. Después, esto que está aquí representaría el punto subsiguiente, cuando el precio disminuye desde 0 hasta 1 y compra más unidades del bien X. Y aquí, cuando vuelve el precio a disminuir a pesos 2, por así decirlo, y compra más cantidades de X. Entonces, esta curva precio-consumo, que denota todos los puntos óptimos que se generan a partir de las variaciones en el precio, manteniendo constante la renta, va a dar paso a lo que llamamos la curva de demanda. Esta curva de demanda relaciona las variaciones en el precio exactamente con las posibilidades de consumo. Y esta curva de demanda está en función de la renta y el precio. Pero aquí suceden dos cosas interesantes. ¿Ya? Suceden dos cosas interesantes, ¿por qué? Puesto que cuando cambia el precio, ¿cierto?, de los bienes X, aquí se producen dos fenómenos. Uno, por una parte, se produce un efecto renta. ¿Qué significa ese efecto renta? Que el individuo tiene este nivel, ¿ya?, que representa esta curva que está aquí, de utilidad. ¿Ya? Por tanto, si cuando disminuye el precio del bien X y mantiene constante el precio del bien Y, siente que puede comprar más bienes X, porque el bien X se hace relativamente más barato que el bien Y. Por tanto, él siente que su renta alcanza para más bienes de X. Y acá, indudablemente que su utilidad va a ser mayor aún, ¿cierto? Va a gozar de un mayor nivel de utilidad. ¿Y por qué? Porque el precio volvió a disminuir, manteniendo constante el precio del bien y relativamente el precio del bien X es más barato que el precio del bien Y. Y por tanto puede comprar más unidades de X, o él desearía comprar más unidades del bien Y. Por tanto, aumenta no solo su bienestar, sino también lo que él considera su riqueza. Se siente el individuo un poco más rico de lo que era antes, ¿cierto? Ese efecto que está aquí se le llama efecto renta, porque la renta real es la que él, al consumir más bienes o intercambiarlo con la renta que existe, puede optar a más bienes. Pero al mismo tiempo, él está sustituyendo mayores unidades de X con respecto a Y. Entonces se produce un efecto total, es lo que está aquí. Entonces hay un efecto total que corresponde a un efecto ingreso o efecto renta, más un efecto sustitución. ¿Cierto? Eso es lo que está ocurriendo acá.
¿Ya? Entonces, en cada óptimo del consumidor se conoce lo siguiente: el bien X, el bien Y, el precio del bien X, el precio del bien Y, la renta o ingreso, la utilidad. Con el precio del bien y la renta constante, porque aquí estamos considerando constante, fíjense, la renta o ingreso está constante. El precio del bien y es constante, no se mueve de ahí. Entonces se puede obtener la curva de demanda por el bien X, que es esta que está acá. ¿Ya? Y la relación existente entre los bienes X e Y. Ya está. ¿Ves? Simple. Pero también nosotros tenemos la curva de demanda, que es esta, que la estamos viendo nosotros, que es una relación inversa. Una relación inversa entre lo que el individuo compra, o está, las unidades que él estaría dispuesto a comprar cuando el precio cambia. Si el precio disminuye, entonces él desearía comprar más unidades. Aquí está el precio de la revista, en la medida que baja el precio de la revista, a él le gustaría comprar más unidades de la revista. Entonces, la demanda de un consumidor indica la cantidad máxima de unidades físicas que un consumidor estaría dispuesto a comprar a cada precio. Entonces, considerando bajo la condición de ceteris paribus, lo demás se obtiene a partir de la línea precio-consumo. ¿Cierto? A partir de la línea precio-consumo obtenemos la curva de demanda del bien X, que es lo que tenemos nosotros acá. Estamos considerando un bien que se llama revista y su precio relativo. ¿Cierto? Por eso que tenemos la curva de demanda individual de las revistas, o del bien revista, podemos decir. Entonces, propiedades de la curva de demanda de un individuo. Ahora, si nosotros miramos que ese comportamiento no solamente es de un individuo, sino que de todos los individuos, entonces vamos a tener que el nivel de utilidad que puede alcanzar varía a medida que nos desplazamos a lo largo de la curva de demanda. Fíjense lo que está diciendo aquí: el nivel de utilidad que puede alcanzarse varía a medida que nos desplazamos a lo largo de la curva de demanda. ¿Por qué? Porque cuanto más bajo es el precio del producto, más alto es el nivel de utilidad y menor la utilidad marginal. ¿Les queda claro esto? Más o menos. Más o menos. ¿Qué es lo que indica cuando empiezo a consumir más? ¿Mi utilidad marginal aumenta o disminuye? ¿Disminuye? Aumenta. Cuando consumo más, ¿aumenta la utilidad marginal o disminuye? Disminuye. No he estudiado nada, parece. Aumenta, po. A ver. ¿Cuántas veces hemos hecho este mono? Aquí tengo un bien cualquiera, X. Aquí tengo la utilidad marginal del bien X. Entonces, en la medida que yo voy aumentando las cantidades de X, mi utilidad marginal es cada vez menor y se hace cero. Y llega a ese cero cuando la utilidad máxima, la utilidad total es máxima. ¿Cierto? Aquí en este punto exactamente la utilidad total es máxima. Entonces, lo que está diciendo es exactamente lo que estamos viendo acá. En la medida que el individuo empieza a consumir más unidades de revista o del bien X cualquiera, por efecto de que el precio va disminuyendo, su utilidad marginal va disminuyendo. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que dice. El nivel de utilidad que puede alcanzarse varía a medida que nos desplazamos a lo largo de la curva de demanda. ¿Y por qué es eso? Porque cuanto más bajo el precio del producto, más alto es el nivel de utilidad y menor la utilidad marginal. Lo que les dibujé yo aquí. Más alto es el nivel de producto a medida que va consumiendo más. Pero
menor es la utilidad marginal que se está produciendo. ¿Les quedó claro ahora? Sí, profe. Ya. Eso es lo que está sucediendo ahí. Yo les recomiendo, muchachos, que empiecen a estudiar esta cuestión. No es chacota. Si no, no les va a ir bien. ¿Ya? No es para asustarlo, pero yo les digo que esta cosa es así. A ver, se me perdió esta cuestión. Aquí. Entonces, por eso es que el nivel de utilidad que va a ir cambiando a lo largo de la curva de demanda. No permanece fijo. No permanece fijo a lo largo de la curva de demanda. Porque los precios van cambiando. Y también la utilidad marginal va cambiando. Si bien es cierto que a la medida que baja el precio, la utilidad total que le brinda al individuo consumir más unidades aumenta, pero la utilidad marginal que le reporta cada unidad adicional disminuye cada vez. Entonces, en todos los puntos de la curva de demanda, el consumidor maximiza la utilidad. Ojo con esto. Siempre y cuando adquiera la máxima cantidad al precio respectivo. Es decir, fíjense el concepto que está aquí. El concepto que le dice que el individuo, en la medida que empieza a consumir a lo largo de la curva de demanda, va comprando las cantidades máximas que le permite su precio, ¿ya? Y su utilidad total, su bienestar. Eso es lo que está diciendo aquí. En todos los puntos de la curva de demanda, el consumidor maximiza la utilidad. Claro, siempre y cuando adquiera la máxima cantidad al precio respectivo. ¿Ven? Entonces, ahora que tenemos lo que se llama la curva o demanda ordinaria o marshalliana. Esta curva de demanda ordinaria dice simplemente que hay una relación entre precio y cantidad demandada. Entonces, aquí surge el problema de maximización de la utilidad, que en cierto modo ya lo hemos visto, sujeto a la restricción del presupuesto. Tenemos la utilidad de los bienes X1 y X2, sujeto a la recta de presupuesto que combina los precios de los bienes, ¿ya? Y sus cantidades. Entonces, la demanda del bien nominal, ¿cierto? Entonces, o bien nominal o marshalliana que se llama, tiene esta relación, ¿ya? Que en la medida que va disminuyendo el precio, va aumentando la cantidad del bien X. Entonces, pero la curva de demanda ahora ya no es de la forma recta. La forma recta es cuando es individual. Pero cuando hablamos nosotros del mercado completo, la curva va a ser así, aproximadamente. ¿Ya? Entonces, la demanda ordinaria o marshalliana que se llama, es la curva, en esta curva es la representación gráfica de la ley de la demanda. ¿Qué dice? Lo siguiente. La relación entre el precio de un bien y la cantidad demandada, dando cuenta de lo que estamos hablando, es inversa. ¿Por qué es inversa? Porque en la medida que baja el precio, aumenta la cantidad demandada. Eso es lo que está diciendo ahí. Al mantener todo lo demás constante. ¿Ve? Esto es lo importante aquí. Es decir, de alguna manera nos está relacionando todo el concepto. Es decir, hay una relación entre el precio del bien y la cantidad demandada. ¿Y cómo se relaciona? En una forma inversa. El precio, cuando disminuye, aumenta la cantidad demandada. Y viceversa. ¿Ya? Pero además dice, y mantener todos los demás constantes. ¿A qué se refiere esto? Este concepto, todos los demás constantes. Se refiere al concepto ceteris paribus. Exactamente lo que se nombra aquí. ¿Ya? Este concepto se dice que todo lo demás, las variables que intervienen en esto, permanecen constantes. Entonces, ¿por qué? Porque la curva de demanda, cuando la vemos nosotros aquí, permanece fija. Pero de alguna manera esta curva tendrá un movimiento hacia arriba o hacia abajo. ¿Cuándo ocurre eso? Eso lo vamos a ver un ratito más. ¿Ya? Entonces, esa curva varía, ¿ya?, hacia arriba, denotando un aumento, o hacia abajo al disminuir, y solo se verá inalterada cuando se trata de un bien neutro, ¿ya? Y varíe el ingreso nominal. Cuando varían las condiciones en el mercado de otro bien y no existe relación entre ellos. Entonces, esto es la forma general de la curva de demanda, excepto
excepto, porque hay una excepción aquí a la regla, ¿ya?, para los bienes Giffen, que se llama la paradoja de Giffen, que son precios en extremos inferiores, y en tal caso la relación entre el precio del bien y la cantidad deseada es directa. A ver, le cuento un poco la historia del bien Giffen. El bien Giffen nació como concepto de unos textos que se escribieron en Irlanda, en una época en la cual hubo una gran hambruna, y lo único que había para comer eran papas. Entonces, ocurría que en la medida que más aumentaba el precio de las papas, más consumía la gente de aquello, porque era lo único que tenían para comer. Entonces, saltó de un viaje, desafió el concepto de demanda, es decir, para que aumente la cantidad demandada, tendrían que los precios disminuir. Pero no era así, los precios aumentaban y aumentaban también las cantidades de papa consumidas. Por eso se habla de la paradoja de Giffen, ¿ya? Porque él escribió, se llamaba Giffen, ¿ya? Entonces hay una relación directa. Ahora, los bienes, para que ustedes estén al tanto, se llaman bienes normales. Aquellos en los cuales el precio disminuye y aumentan las cantidades demandadas. Hay bienes que se llaman, inferiores, que son aquellos en los cuales si el precio aumenta, entonces va a aumentar también, porque van a una relación directa, ¿ya?, la relación de consumo, ¿ya? Veamos. Aquí vamos a un concepto que, mucho ojo con este, que se llama la elasticidad de la demanda. Aquí le llaman elasticidad de la demanda. Este concepto dice relación con el grado, ¿ya?, que afecta a la demanda la subida o bajada en los precios. Es decir, de algún modo nos está demostrando qué tan sensible es un determinado bien cuando aumenta o disminuye los precios, ¿ya? Entonces, el primer concepto que tenemos nosotros es el siguiente. Elasticidad precio de la demanda. Y se relaciona de esta forma. Delta Q partido por Q, partido por delta P, partido por P. ¿Qué significa? Las variaciones en Q partido por las variaciones en P. Pero al dividirlo por Q, variación por P, lo que estamos haciendo nosotros es un cálculo proporcional, ¿ya? Porque no es lo mismo que dice, no, varió 3 o 4, a decir, no, varió en un 5% o en un 30%. Es distinto. Entonces, el cambio porcentual en la cantidad demandada de un bien dividido por el cambio porcentual en el precio. Es decir, lo que le está diciendo que el cambio porcentual en la cantidad demandada de algún modo va a ser afectada por la variación porcentual en el precio, ¿ya? Si el precio aumenta en una cierta proporción, algo va a pasar con la cantidad demandada, ¿cierto? Entonces, eso que está aquí expresado nos muestra el grado de respuesta, ¿ya?, de los consumidores ante las variaciones en el precio. Si yo les digo a ustedes, oiga, mañana va a subir la sal, ¿se vuelven locos ustedes yendo a comprar, no sé, por 2 sacos de sal? No, indudablemente que no, ¿ya? No hay respuesta en ese aspecto. ¿Y qué pasa cuando le digo, oye, mañana va a subir la micro? Entonces me dicen ustedes, no, entonces aprovechemos al tiro a andar harto en micro. ¿Es así? Tampoco. Entonces, esta que se llama elasticidad, precio de la demanda, se mide en un valor absoluto, dado que siempre el coeficiente es negativo, ¿ya?, por la ley de la demanda, ¿ya? Veamos lo siguiente. Supongamos que tenemos lo siguiente. Entonces, tenemos nosotros esta condición. Fíjense bien. Resulta que yo tengo un precio inicial y consumo esta cantidad, X0.
tomando en cuenta que tengo los precios del bien X y los precios del bien Y. Entonces, el precio disminuyó. Hasta ahí. ¿Qué ocurrió con las cantidades demandadas? Aumentaron hasta acá. Entonces, usted me dice, ¿sabe? Mire, aquí hay una variación en el precio. Por cierto, una variación en el precio. Que se demuestra por la diferencia de precios que están aquí. ¿Cierto? Pero como yo lo quiero sacar en términos porcentuales, lo divido por P. Ahora acá, yo tengo también una variación de las cantidades demandadas. Y como yo quiero sacar el porcentaje, entonces lo divido por X. ¿Cierto? Bien. Pero ¿qué pasa? ¿Ya? Si yo ahora cambio esta situación. Mire cómo lo voy a cambiar. Lo mismo, tengo yo ahora el precio del bien X y tengo el mismo precio aquí, P sub 0. Tengo aquí. Y este otro, P sub 1. Aquí tenemos X0, X1. ¿Quién tiene mayor grado de respuesta, estimados jóvenes? ¿La primera o la segunda? ¿Quién, digamos, tiene una, es afectada o se resiente o siente mayormente el efecto del cambio en el precio? La derecha. De nuevo, no te escuché bien. La gráfica derecha. Tú me dices que eso tiene mayor. Vale, te voy a poner otro gráfico. Ya, ¿cuál es más sensible a los cambios de precio? De los tres gráficos. La tercera. La tercera. Mire, si aquí, supongamos, disminuyó el precio en un 10%, y aquí también disminuyó en un 10%, indudablemente que no hay una mayor manifestación, ¿cierto?, de la sensibilidad. Pero si aquí disminuyó también en un 10%, ¿cierto? Pero aquí lo hice solamente en un 4%. Por cierto que aquí es más insensible. Nos respondió menos, por ser aquí, en la misma cantidad que el precio disminuyó, aumentó su consumo, el mismo porcentaje. Acá el precio disminuyó todo eso y la cantidad que aumentó fue mucho inferior a lo que aumentaron los precios o disminuyeron los precios. Acá también lo hizo en un 10%. Pero resulta que aquí lo hizo en un 25%. Por tanto, el grado de respuesta de los consumidores de este bien X, es mucho más sensible de los dos anteriores.
Entonces, esto que está aquí, en la cual me dice que el grado de respuesta es el mismo a las variaciones de precio, ¿ya? Eso se llama unitario. Tiene una elasticidad unitaria. ¿Ya? Unitaria. Unitaria. Este que está aquí, fíjense que prácticamente es muy insensible, ¿cierto? Entonces, y este otro es mucho más sensible de todo el resto. ¿Qué me va diciendo ustedes? Entonces tienen nombres, ¿ya? Este tiene una condición elástica. ¿Por qué le llama elástica? Porque se estira más. Fíjense, se estiró de aquí hasta acá. En cambio esta otra, hasta ahí nomás. Entonces, esta como es elástica, esta que se estiró menos, va a ser inelástica. ¿Estamos? Pero fíjense también en lo siguiente. Hay una relación que de la elasticidad, precio y la demanda, entre la cantidad Q y las variaciones en P. ¿Cierto? Entonces, si esta que está aquí es un 10% y esta otra era un 10%, ¿cuánto vale la relación aquí? 1. 1. Ya está, por eso se llama unitaria. Esta que está aquí, fíjense, delta Q partido por Q, delta P partido por P, y esa es la elasticidad, ¿no es cierto? ¿Quién es mayor? Indudablemente que el denominador, mayor que el numerador. Por tanto, esto va a ser menor que 1. Y esto, perdón, esta elasticidad que habla aquí de delta Q partido por Q, y aquí delta P partido por P, ¿quién es mayor? Indudablemente que el numerador, y por tanto va a ser mayor que 1. Entonces, la elasticidad, en este caso, precio de la demanda, cuando es 1, se llama elasticidad unitaria, porque el grado de sensibilidad que tiene es el mismo en el consumo que en la variación de precios. Es inelástica cuando la elasticidad es menor que 1 y elástica cuando es mayor que 1. ¿Está claro? Bien. Aquí les tiré toda la carne a la parrilla, se puede decir. Entonces, aquí está factores que determinen. Porque muchas veces el precio de la demanda no siempre va a ser el mismo, porque va a tener algunas condicionantes. Primero que nada, hay unos factores como son los bienes sustitutos, los bienes de primera necesidad o de lujo, proporción de que un consumidor gaste en su ingreso, ejemplo, compras de sal en un año versus compras de joya en el mismo tiempo. Y el tiempo también tiende a incrementarse cuanto mayor es el tiempo que disponen los consumidores. ¿Por qué? Porque tienen que adaptarse a las variaciones en el precio. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos nosotros un concepto muy rico que se llama elasticidad arco. ¿Por qué elasticidad arco? Porque nosotros, a diferencia de lo que estábamos viendo aquí, que es una línea recta de la demanda, claro, la demanda también no suele ser así, es una curva. Por lo tanto, lo que sacamos nosotros es una curva promedio, ¿ya? Promedio.
en cada uno de los puntos de la curva. Entonces, bajo esta perspectiva, se define esto que se llama elasticidad arco. Entonces, se llama también método del punto medio. Y calcula los cambios de una variable con relación a su media o punto medio, tal como está aquí. Fíjense que aquí yo dividía por Q solamente, aquí no, el promedio entre los dos. Acá el promedio de los precios, ¿ya? Entre su valor inicial y el valor final, ¿ya? Entonces, pero cuando nosotros consideramos que estamos ante una curva, como se la dibujé yo, entonces tenemos dos condiciones. Fijarse. En esta consideramos que la proporción en la cual varía tiene un cierto número y son relaciones discretas. Es como una escalera, ¿cierto? Ustedes saben las funciones discretas, cómo son, ¿no? Una cosa de muestra. Bueno, pero ¿qué pasa cuando tenemos una curva? Nosotros hemos obtenido también que los bienes pueden ser muy de tipo subdivisibles. Y si son subdivisibles, entonces lo podemos nosotros considerar que cada uno de los puntos de esta curva de demanda es un punto que corresponde a una función continua. Y si es una función continua, entonces le agregamos lo que llamamos el concepto de derivada. Entonces, fijarse que lo que tenemos nosotros, voy a borrar aquí, tenemos la elasticidad precio de la demanda y que la hemos definido como delta Q partido por Q partido por delta P partido por P. Bueno, eso que está así escrito, yo le pego una mononada, vale decir, dejo un delta Q, ¿cierto? Partido por un Q, multiplicado por un P, partido por un delta Q, delta P, perdón. Y le pego otro arreglo más, y me queda delta Q, partido por delta P. Y eso multiplicado por precio, partido por la cantidad. Esto que está así escrito es de tipo discreto, ¿cierto? Pero yo también lo puedo hacer mediante diferenciales y entonces me quedaría un diferencial, un dq, que es la derivada de la demanda del bien con respecto al precio, ¿cierto? Un dq de P multiplicado por el precio partido por Q. Eso, estimados jóvenes, es lo que le está señalando el power aquí, en esta zona. ¿Ve? Esta es la variación discreta, esta es la variación infinitesimal, que es lo mismo que yo le acabo de señalar. Ahora veamos lo siguiente. Aquí viene la parte entretenida. Fíjense lo que tenemos nosotros. Tenemos una curva de demanda aquí, ¿cierto? Ya. Fíjense que el precio de un bien cualquiera, de un bien Q, que es la cantidad demandada, bajó de 1000 a 600. Pero el consumidor gastaba, cuando eran 1000 pesos, gastaba en 60 unidades. Cuando bajó a 600, entonces él estaba dispuesto a consumir 100 unidades, no 60. Entonces, la pregunta es, ¿qué grado de elasticidad o de respuesta hay al pasar de aquí hasta acá, en la curva de demanda? Entonces, ocupamos nosotros la elasticidad arco. Entonces, fijarse cómo es la relación que se da primero en lo que es este lado de aquí, después este otro lado de acá, ¿ve? Y primero en lo que sacamos la relación de la cantidad que está ahí, sacamos el promedio, 100 más 60 dividido por 2, ¿ve? Me da esto. En lo otro también hacemos lo mismo, y me queda esto, me queda menos 1, ¿cierto? Pero cuando llamamos elasticidad unitaria, porque me da 1,
¿Por qué lo colocamos nosotros con valor absoluto? Porque las pendientes son negativas todas, ¿cierto? Por eso que siempre vamos a considerar el valor absoluto, ¿ya? El valor absoluto de la elasticidad, en este caso es 1. Y por tanto decimos que tenemos una elasticidad unitaria. Y fíjense lo que está ocurriendo aquí. Es decir, la proporción en la cual varió el precio, porcentualmente hablando, es exactamente igual a la variación porcentual en que varió la cantidad consumida o demandada. ¿Ya? Demandada. Ahora, veamos el siguiente caso. El mismo anterior, pero le damos con la recta para que vea usted que también se puede aplicar el mismo criterio que tenemos acá. Está en 1000, bajó a 600, pero la respuesta que tuvo de parte de los consumidores es de 60, subió apenas a 70. Veamos. Entonces, saquemos el porcentaje que ocurre aquí. Sería 70 menos 60, partido por esto otro, me da esta proporción. Lo que está aquí me da esto, me da un valor negativo que lo encierro en un, ¿cómo se llama? En un valor absoluto, y me da 0,31. 0,31 es un valor menor que 1. Por tanto, es una condición inelástica. ¿Qué significa eso? Significa que la proporción de la variación porcentual en el precio, que es esta, es mucho mayor, por cierto, usted ve la distancia que hay aquí, la distancia que hay acá, que la variación porcentual en la cantidad demandada. ¿Ve? Por eso que se llama demanda inelástica. ¿Ya? Se estiró poco. Ahora, veamos este caso. Supongamos que tenemos también igual, que de 1000 bajó a 600, pero el consumidor estaría dispuesto a consumir de 60 a 140. Entonces sacamos las cuentas nuevamente de la variación que tenemos en las cantidades, que es esto que está aquí. ¿Ya? Me da 80, es a 100. Y esto que está acá es lo mismo que en los dos casos anteriores. Por tanto, me daría menos 1,6, le aplicamos nosotros el valor absoluto y me da 1,6. Entonces, el valor que tenemos nosotros de la elasticidad es mayor que 1. En ese caso, cuando es mayor que 1, estamos diciendo que la condición es elástica, se estira más. ¿Por qué tenemos que también es condición elástica? Porque la variación porcentual en el precio, esto que está aquí, se fija en la distancia de aquí a acá, es mucho menor a la variación porcentual de la cantidad demandada. ¿Ven? Ahí está. Entonces, pero también tenemos casos que se pueden dar, ¿cierto? Como casos extremos. ¿Qué significa esto? Supongamos que tenemos nosotros una curva de demanda que es así, vertical a la cantidad demandada. Por cierto, si ustedes se fijan, las cantidades aquí de Q no sufren variación, es cero. Aquí no hay variación. Pero sí, aquí en el precio está todo lo que se quiera. Entonces, ¿qué cosa ocurre acá? También, si nosotros miramos que de 1000 bajó a 600 y aquí no pasó nada, no hay una variación, entonces sacamos la cuenta, si ustedes se fijan, fíjense, ya me da 0 en 60, y acá me da también me da 0. Es decir, en este caso, la elasticidad es 0. ¿Qué significa eso? Que es perfectamente inelástica, es decir, tan inelástica que no sufre variación en la cantidad demandada ante variaciones en el precio. Aquí tenemos nosotros inyección de insulina por un insulino dependiente, es decir, la persona, aunque le suban, le bajen el precio, él siempre va a tener una cierta dosis, no puede tener más que eso, ¿cierto? Por eso que va a ser perfectamente inelástica su demanda. ¿Ya? Pero también tenemos en otro caso, al revés de los cristianos. Es decir, tendríamos la curva de demanda perpendicular al precio, es decir, no sufre variaciones en el precio, pero sí sufre variaciones en todo lo que dice relación a las cantidades demandadas. Veamos, si nosotros miramos esto que está aquí, indudablemente me va a dar 0 partido por 1000. Pero esto que está aquí arriba, ya, esto va de 40, puedo optar a 60, puedo optar mucho más, sacámoslo así, me daría un valor infinito. Es decir, tendríamos una elasticidad infinita. ¿Qué podríamos decir nosotros
¿existirá una elasticidad infinita? Indudablemente que en la práctica eso no existe, ¿cierto? Pero lo que sí nosotros podemos decir, ¿ya?, que cuando se da esta condición de perfectamente elástica, es porque se demandará lo que desee el consumidor de acuerdo a su renta, ¿ya? Todo lo que le permita a él consumir. Eso significa eso. Nada más, ¿ya? Cuidado con ese concepto. Aquí tenemos nosotros los dos casos que hemos hablado y se pone un ejemplo: si el precio de un barquillo de helado se incrementa de 90 a 110, ¿ya?, y la cantidad demandada cae, entonces, ¿ve?, de 90 a 110 se incrementó en los dos casos. Y la cantidad demandada cae, ¿de cuánto? De 105 a 95. En los dos, en acá también, ¿ya? Pero veamos qué sucede. En el primer caso, si nosotros sacamos la cuenta, me da 0,5, o sea, un valor menor que 1. Si es menor que 1, entonces indudablemente que sería una condición inelástica, ¿cierto? En este otro caso, ¿ya?, aquí los valores, este valor que está aquí, no es 95, es 75, por si acaso, aquí hay un error, ¿ya? Por eso se lo hago al tiro, manifiesto, para que no se confundan. Pueden decir, no, oye, es lo mismo que está acá, no puede ser. Entonces, en este caso, si ustedes se fijan, las variaciones que tiene la cantidad demandada es mucho mayor porcentualmente hablando que las variaciones en el precio. Por tanto, la elasticidad tiene un valor de 1.66, lo que me está indicando que es una condición de demanda elástica. ¿Estamos? Ahora, pero también nosotros hemos dicho, y no Profe, olviden este concepto, ¿sí? ¿Alguien habló? yo con las gráficas me confundí un poco cuando las dibujó porque yo pensé que al tener una gráfica más corta se refería a que si es que bajaba el precio o aumentaba, que teníamos cierta cantidad que limita el producto, aunque sea un recurso básico que se limita, cosa más que se requiere mucho cuando no hay cierta cantidad. Por eso pensé que la gráfica más pequeña también aumentaba. Esta, Sí, una parecía esa, cuando las dibujó, cuando hizo tres. la que está en el dibujo. No, es que aquí hay una cosa. Está 3, ¿cierto? Fíjate lo que ocurre aquí. En esto hay una relación. Fíjate la pendiente que tendríamos nosotros para una elasticidad unitaria. Fíjate la pendiente cuando es inelástica. Y fíjate la pendiente cuando es elástica. Lo que me está diciendo no es tan así como que se restringe más o se restringe menos el consumidor. Sí, se restringe debido a que él tiene que tener una cierta renta para gastar. Por tanto, no puede llegar y gastarla toda. Entonces, de acuerdo a su condición, él va a tener una cierta respuesta a las variaciones en el precio. A eso se refiere esto, ¿ya? Hay casos, pongámoslo, en que, por supuesto, hay bienes en que sube demasiado y, por cierto, la gente se resta a consumirlo. Otros, por cierto, que no hace caso y sigue consumiendo lo mismo anteriormente, ¿cierto? No tiene una variación como esta, o sea, pasa como esto, no tiene una mayor variación. Profe, está muteado por si acaso. Está silenciado, profe. Ya, ahí estoy. A ver, déjame... Profe, la explicación que estaba dando no se le entendió nada. ya, o sea que quedamos sin audio, qué sé yo. Esta, el dibujo. Pues se borró el mono. Ya, entonces vamos acá entonces. Fíjense. En este caso, lo que tenemos nosotros es una condición unitaria, porque la variación porcentual
en el precio es la misma que la variación porcentual en la cantidad demandada, por eso que es unitaria, es 1. Y la variación porcentual entre el precio y la cantidad demandada es la misma. ¿Ya? En este otro caso, cuando se trata de inelástica, fíjense que la pendiente es mucho más parada, es mucho más abrupta. Por eso que aquí no hay una variación, es poco lo que se estira esto. Entonces, al variar el precio en un cierto porcentaje, indudablemente que el consumidor como respuesta va a variar mucho menos su cantidad consumida. Por eso que es una condición inelástica, no se estira mucho. Y por tanto, la elasticidad vale menor que 1. Y responde a esto en que la variación porcentual en el precio, que es esto, es mucho mayor que la variación porcentual en la cantidad demandada. ¿Ya? Lo mismo acá cuando es elástica. Fíjense, la pendiente es mucho más horizontal. Entonces, aquí, indudablemente, al variar el precio, varía mucho más porcentualmente en la cantidad demandada. Por eso es que la elasticidad vale mayor que 1. Y se ve acá que la variación porcentual en el precio, que es esto, es mayor. Fíjense, la distancia que hay aquí es mucho menor que esta que está acá. ¿Ya? Y los dos casos que son el extremo, en la cual no hay variación en la cantidad demandada y por tanto la elasticidad vale 0. El otro caso, cuando es totalmente horizontal, sería perfectamente elástica, es infinito. ¿Ya? ¿Ya? Y esto es lo que estamos viendo ahora. ¿Ya? No sé si les quedó claro. ¿Sí, más jóvenes? ¿Qué cosa? ¿Les quedó claro o no? Sí, profe. Sí, profe. Dime. Clarinete. Este, Profe, dígame. ¿por qué en la unitaria es una curva y en las demás son líneas No, rectas? es que la demanda puede ser una curva. Esto, miren, las curvas cuando hablamos nosotros del mercado va a ser siempre así. Cuando ya no es mercado, es una demanda unitaria, es una simple forma de demanda que es esta, una recta. Va a tener una forma de recta con pendiente negativa. ¿Ya? Pero usted puede ver que en ambos puede aplicar exactamente la misma forma del punto medio. Y no ocasiona ninguna tragedia. Nada más. ¿Ya? Esa es la única diferencia. No sé si te respondí la pregunta. Ahora, Sí. No es que, dime. Dale. ¿Sí? ¿Me están escuchando, no? pasa a llevar el micrófono, profe. Disculpe. Bueno, entonces, fíjense en este concepto que cuidado aquí. Ya, mucho cuidado. Dijimos recién, hace poco también cuando empezamos, que a lo largo de la curva de demanda, las utilidades marginales van cambiando. Porque los precios también van cambiando, ¿no es cierto? Claro. Entonces, miremos qué pasa si yo lo mirara la curva de demanda que es esta en el punto A. Yo conozco la variación de los precios, conozco la variación de la cantidad demandada. Pero yo tengo esta condición de tipo discreto, delta Q partido por delta P. Si ustedes se fijan, yo hago este símil aquí, este es delta Q, este es delta P. La tangente sería delta P partido por delta Q. Pero aquí está escrito al revés. Es como el recíproco. Entonces, lo arreglamos y decimos, no, esto es lo mismo que dijera 1 partido por la pendiente. Claro, por supuesto. ¿Y de cuánto es la pendiente? Ah, mira, 16 partido por 8 es 1/2. Ajá, claro, es menos 1/2. ¿Y por qué menos 1/2? Porque la pendiente tiene pendiente negativa. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué precio tengo yo en el punto A? 12. Ahí tengo el punto 2, 12. Y la cantidad en A, 2. Ah, tengo esto. Entonces, si quiero sacar la elasticidad desde el punto de vista discreto, a lo largo de toda la curva de demanda, yo puedo ampliar esta curva, ¿cierto? Tomando en cuenta que yo tengo la pendiente como algo constante, que se va a dar siempre acá. Y lo único que va a ir variando va a ser las cantidades de P y Q. ¿Ya? Van variando los precios. Esto. Por tanto, si ustedes se fijan, en ese punto exactamente,
tendríamos una elasticidad mayor que 1 y por tanto es elástica. ¿Ya? Si nosotros nos vamos más abajo o más acá, indudablemente la pendiente va a ir cambiando, o sea, perdón, se va a mantener constante, pero los precios y las cantidades consumidas o deseadas, ¿cierto?, consumir, van a ir cambiando. Y por tanto la elasticidad a lo largo de la curva de demanda va a ir cambiando. Entonces, la elasticidad no tiene relación con la pendiente. Ojo con esto. La pendiente es constante. Sí, pues, ¿cierto? Es constante porque es una recta. Mientras que el coeficiente de elasticidad, que es esto que está aquí, varía en cada punto sobre la recta. ¿Estamos? Va a ir variando. Entonces, tenemos nosotros dos casos. Una elasticidad de corto y otra de largo plazo. La elasticidad precio de la demanda varía según la cantidad de tiempo que los consumidores tienen para responder ante un precio, ¿cierto? En un principio, cuando sube la locomoción, ¡oh!, se volvieron locos, ¿cierto? Y hoy en día, ¿se acuerdan algo del precio que tenía y del precio nuevo? No, todo el mundo ya asumió ese precio. Va cambiando la respuesta de los consumidores. Entonces, para la mayoría de los bienes y servicios, la elasticidad a corto plazo, ¿ya?, es menor que a largo plazo. Por ejemplo, la gasolina, ¿ya? Es decir, cuando va a subir la gasolina, ¿qué pasa con las bencineras? Se llenan, ¿no es cierto? Y hacen tremendas colas. Otros bienes son duraderos, ¿cierto? La elasticidad a corto plazo es mayor que a largo plazo. Por ejemplo, los automóviles. No compro nada hoy día, no compro por la próxima semana o por el próximo año, en fin. En el caso de bienes duraderos, un aumento del precio del bien en el corto plazo puede llevar a que disminuya mucho la cantidad demandada, simplemente porque la gente retrasa su compra. Entonces, a largo plazo, la elasticidad será mucho menor porque parte de la gente que retrasó la compra acabará comprando. Al final va a comprarlo, pero no en el tiempo corto plazo. Entonces, lo que dijimos ahora aquí es lo siguiente. Si tenemos una demanda de corto plazo, fíjense la pendiente que tiene. ¿Cómo es? Muy abrupta, ¿no es cierto? Cuando es muy abrupta la curva de demanda, ¿qué me dicen ustedes cómo es la elasticidad de esa demanda? Es muy inelástica. En cambio, esta otra es más elástica, es más horizontal. Entonces, la demanda en el largo plazo tiende a ser más elástica. ¿Correcto? Y aquí viene un concepto, pero que ustedes no tienen que olvidarlo jamás. Que a lo largo de la curva de demanda, como le estaba diciendo yo, va a ir variando la elasticidad. En este extremo, aquí, en la cual no hay variaciones, ¿ya?, de P, o sea, de Q, perdón, solamente variaciones de P, la elasticidad es infinita. En este otro extremo, la elasticidad aquí va a ser cero. Pero tenemos nosotros un punto intermedio que está aquí, que esto se llama elasticidad unitaria. Justamente en el centro de la curva de demanda se produce la elasticidad unitaria. Y este tramo, de aquí hasta acá, va a ser que la elasticidad es mayor que 1. Es decir, en este tramo de aquí a acá, la elasticidad de la demanda va a ser elástica, de aquí hasta acá. De aquí se transforma en elástica, en unitaria, perdón, y de aquí hasta acá se transforma en inelástica. Ahora, tenemos lo siguiente. Cada vez que estamos consumiendo un bien, nosotros estamos haciendo un gasto. El gasto es lo mismo que el ingreso. ¿Por qué? Si usted va y compra una Coca-Cola, una bebida, un sándwich, cualquiera que sea, y le dice, ¿cuánto es? El señor le dice, ¿es un sándwich? Sí, un sándwich vale ya 900 pesos. Usted saca de su bolsillo el 900 y le paga. Para usted es un gasto, pero para el señor que recibe los 900 es un ingreso. Es decir, el ingreso equivale al gasto. Por tanto, ¿pero qué es lo que es el ingreso total? Es la cantidad en el precio de ese bien multiplicado por las unidades consumidas. Es decir, el ingreso total en este caso serían 5 por 5, son 25 unidades monetarias. Pero hay algo más todavía. Fíjense que el ingreso total, que está aquí, versus las cantidades consumidas, tiene también una relación con esta curva de demanda. Vamos viendo, dijo el ciego. A ver.
si acá. Ya. No me va a resultar. Veamos. Yo tengo mejor así. Entonces, yo tengo aquí una curva de demanda. Voy a ponerlo hasta ahí. Entonces, justamente, en este punto, aquí, punto central, dijimos que la elasticidad es unitaria, vale 1. Entonces, esto lo voy a proyectar para acá, hacia abajo. Aquí tendríamos las cantidades consumidas de Q. Aquí tendríamos las otras cantidades consumidas de Q. Pero aquí voy a hacer algo que es muy interesante, que nos dice lo siguiente. En la medida que yo empiezo a consumir más unidades de Q, resulta que la utilidad total, el ingreso total, ¿ya?, llega a un punto en el cual se hace máximo el gasto o el ingreso. Y de ahí empieza a decrecer, ¿ya?, hasta que finalmente se cumple que se hace 0. Y coincide exactamente con este punto que está aquí. ¿Ya? Entonces, aquí tengo yo el ingreso total. Ingreso total. Ingreso total. Y esto no es ni más ni menos que el precio de cada unidad por las cantidades que se compren o se utilicen. Si ustedes ven, en esta zona que está aquí, la elasticidad es mayor que 1. En esta zona que está acá, es menor que 1. Aquí la elasticidad se hace 0. Y justamente en este punto extremo acá, la elasticidad es infinita. Entonces, si ustedes se fijan, en la medida que empiezo a consumir más unidades de Q, ¿qué va ocurriendo? Que justamente estoy en el tramo elástico, mi ingreso total va aumentando. Y por tanto llega un punto que es máximo. Aquí el ingreso total es máximo. O el gasto total, ¿ya?, máximo. El ingreso total o el gasto total también es máximo. Pero justamente en este punto es cuando se ocurre que la elasticidad es unitaria, para que ustedes sepan. Pero de aquí en adelante vamos a caer en el tramo inelástico. Y ahí el ingreso o el gasto van a ir disminuyendo hasta que finalmente se hace 0. ¿Estamos? Entonces, cuidado con este concepto. Porque si yo tengo aquí, ¿ya?, supongamos que tengo este tramo y tengo este precio y consumo esta cantidad. Ahora, díganme ustedes, muchachos, este precio que está aquí, para que mi ingreso o mi gasto aumente, ¿qué tengo que hacer? Profe, ¿puede repetirlo, por favor? Si estoy en este punto, cuya demanda es el tramo inelástico, y el precio es P, y estoy consumiendo Q unidades. Y por cierto,
que aquí tengo esta condición de ingreso total o gasto total, ¿no es cierto? Para las mismas cantidades de Q, para las mismas cantidades que tengo Q. Entonces la pregunta es, si yo quiero aumentar mi ingreso o aumentar mi gasto, ¿qué es lo que tendría que hacer? Aumentar el Disminuir precio. Q, ¿Disminuir qué? la cantidad. Pero ¿cómo disminuyo la cantidad? ¿Mediante qué mecanismo? Aumentando el precio. Exactamente, tendría que yo aumentar el precio, ¿cierto? Al aumentar el precio, por supuesto que yo voy a subir hasta acá arriba. Y va a llegar un punto en el cual mi elasticidad se hace unitaria. Y ahí se hace máxima. Ahora, pregunta también. Si yo estoy aquí, tengo este precio, y consumo esta otra cantidad de Q, ¿ya? Y tengo este nivel de ingreso total o gasto total, ¿qué tendría que hacer yo para poder aumentar y llegar a ser máximo mi ingreso o mi gasto total? Si yo estoy en la zona elástica, Bajar el precio. bajar el precio. Muy bien. ¿Se dan cuenta? En la medida que yo empiezo a bajar el precio, ¿cierto? Voy acercándome a la elasticidad unitaria, pero al mismo tiempo me voy aumentando mi curva de ingreso total. ¿Les quedó claro ese concepto, muchachos? Ese concepto es fundamental, ¿eh? No se les vaya a olvidar, por nada del mundo. Ya. Aquí hay otro ejemplo. Es lo mismo que estamos viendo nosotros. Véanlo ustedes, muchachos, de acuerdo a lo que le comenté yo. ¿Qué es lo que tendría que hacer? ¿Subir el precio o bajar el precio? Se van a dar cuenta de inmediato. Aquí tenemos nosotros la variación del ingreso o gasto total de la demanda. ¿Ya? Aquí tenemos nosotros. Fíjense que el precio bajó, aumentó la cantidad, pero la demanda es elástica. Si bajó el precio, ¿qué me está ocurriendo entonces? El gasto o el ingreso va a aumentar, porque estamos en la zona elástica. ¿Qué pasa cuando tengo la zona inelástica? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa en la zona inelástica si el precio lo disminuye? Indudablemente que el gasto o el ingreso va a disminuir más todavía. ¿Cierto? Y aquí la demanda, cuando es perfectamente inelástica, fíjense lo que va a ocurrir. En la medida que el precio se mantiene constante y aumento las cantidades, lógicamente que el ingreso total va a ir aumentando por el mayor consumo. En este caso, cuando es perfectamente inelástica, por supuesto que el ingreso total va a ir aumentando por efectos que va subiendo el precio. Por eso que en las drogas y todo ese cuento, ¿qué es lo que hace? El tipo compra una cierta cantidad nomás porque no le da para más, pero el otro le empieza a subir el precio, subir el precio, subir el precio, y ¿qué es lo que aumenta al narcotraficante? El ingreso, a costa de este otro tonto que está consumiendo acá. ¿Ya? Aquí tendremos la ecuación del gasto. La ecuación del gasto, estimados jóvenes, tiene relación con esta ecuación. Dice, fíjense que aquí hay un dG a dP, dG con respecto a dP, que es X por 1 menos la elasticidad precio y la demanda. Entonces, la demanda con elasticidad unitaria, ojo, porque tiene 45 grados y es 1, entonces, las variaciones de precio varían en forma inversamente proporcional a la variación en porcentaje de las cantidades demandadas. Es decir, en el sentido inverso. De manera que si el precio sube, la cantidad demandada baja en la misma proporción. En el caso del gasto no varía. ¿Ya? Aquí tenemos nosotros algunas variaciones del ingreso total de la demanda. ¿Ya? Es lo mismo que estamos hablando recién. Aquí tenemos un ejercicio. Supongamos que tenemos en una caleta Samuelson. ¿Ya? Entonces tenemos la curva de demanda, esta que está aquí. Q sub D igual a 800 por 0,1 por el precio de la cantidad del precio que se demanda. El precio se expresa en pesos por kilo y la cantidad Q en kilos diarios de atún. Entonces, que considere cuánto, si tenemos un precio de 3.000,
y una cantidad de 500, indique los rangos en kilos en que la elasticidad precio de la demanda es inelástica o elástica. Y en qué rango se encuentra la demanda si Q vale 500. Entonces, la forma de solucionar esto es lo siguiente. Primero que nada, como lo único que me entregan a mí como dato es que yo tengo una cierta cantidad de 500 kilos, ¿cierto? Quiero saber en qué rango se encuentran esos 500 kilos, ¿cierto? Pero yo tengo también una curva de demanda y tengo un precio. Entonces, ¿qué es lo que hago? Busco maximizar el gasto total. El gasto total es precio por cantidad. ¿Y dónde lo maximizo eso? Justamente cuando la elasticidad vale 1. Aquí. Aquí yo maximizo, por cierto, el gasto o el ingreso total. Entonces, el gasto total con respecto a Q es lo mismo que la derivada parcial de P por Q partido con respecto a Q. Pero, ¿cuánto vale P por Q? Ya, qué interesante. Resulta que el precio yo lo saco de aquí de la curva de demanda. ¿Ya? Este peso lo mantengo aquí, tiro para acá los 800 y divido por 0,10. Eso es lo que está aquí. Y eso lo multiplico por Q, ¿cierto? Porque eso es lo que estoy haciendo, P por Q. Bueno, y ahora derivo estas dos cosas. ¿Cuánto me queda? Me queda eso que está ahí. Pero como yo quiero maximizar el gasto total o el ingreso total, entonces lo igualo a 0. ¿Cuánto me daría justamente en este punto cuando la elasticidad vale 1? 400. Entonces, hacia abajo de aquí sería 400 kilos. Pero, ¿qué es lo que estamos? Nosotros, ¿qué nos dieron? 500 kilos. Ah, hasta aquí en 500 kilos. Estimados jóvenes, ¿en qué tramo se encuentran los 500 kilos? Justamente en el tramo inelástico. Ahora, veamos los rangos. Si la cantidad es 400, la elasticidad es unitaria. Si está entre 1 y 399, acá, la elasticidad entonces es elástica. Y está entre 401 y 800, la demanda es inelástica. ¿Ven? Así se resuelve este problema. Bien, muchachos, me pasé un poquito, les pido disculpas, pero el tema era que había que terminar luego esta cosa. Ya, muchachos, la prueba es hasta el tema este que está aquí, elasticidad. ¿Ya? Así que sigan repasando, muchachos. ¿Ya? Que les vaya bien y nos estaremos viendo el viernes nuevamente. ¿Ya? Estudien harto y cuídense. Chao, Chao, profe, que le profe. vaya bien. Chao, profe. Chao, Chao. profe.